Vamos a estar mirando en Efesios capítulo 1 y vamos a empezar con el versículo 13. Vamos a orar. Papá, te damos muchas gracias por esta oportunidad, la oportunidad de estar aquí, cantar alabanzas a tu nombre. Y gracias por una salvación tan grande que nosotros tenemos. Gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros y lo que sigues haciendo. Que hay una obra constante en nuestras vidas por medio de tu Espíritu. Y te damos muchas gracias por eso. Y te pido, papá, que tú nos guíes esta mañana a través de tu palabra para que podamos entender mejor y que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos y que tú nos enseñes por tu Espíritu. Gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros en esta semana, tu cuidado y tu amor. Y pedimos por los que no han podido llegar a estar con nosotros esta mañana por una razón u otra. Y pedimos que tú les estés allí ayudando, animando, y que si están enfermos, que se recuperen y que puedan estar pronto con nosotros otra vez. Gracias. Gracias por todo. Y te pido que tú nos hables esta mañana a través de tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos en Efesios, una carta que escribió Pablo. Y vamos a ver la primera parte del versículo 13, que dice: en Él, en Cristo, también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad y el evangelio de su salvación, y habiendo creído. Una pregunta para ti: ¿cómo llegaste a creer el mensaje de la verdad? Una pregunta. Pueden pensar cómo fue que llegaron a Cristo, cómo creyeron así el evangelio. ¿Cómo fue? ¿Y quién te convenció que eras un pecador en camino al infierno? Sí fuiste, ¿no? Sí. ¿Hay alguien acá que no estaba en el camino al infierno? Todos nosotros, ¿verdad? Y entonces el Espíritu Santo estuvo obrando en cada uno de nosotros. Y en Juan 16:8 dice: cuando Él, hablando del Consolador, venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Bueno, esta gráfica acá del arrepentimiento, tenemos aquí un muchacho que, así como éramos nosotros, corriendo allí abajo, ¿a dónde? Al infierno. Uy, no muy agradable está por ahí, ¿verdad? Pero en el camino, en su camino, escucha la palabra. Y sigue corriendo. Y vuelve a escuchar. Y quizás escuche muchas veces. Pero el Espíritu Santo empieza
a usar la palabra en su vida. Nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esa es obra del Espíritu Santo. Ya en el principio, el puro principio, el Espíritu Santo estaba obrando en tu corazón, mostrándote que lo que está aquí en la palabra de Dios es la verdad. Entonces el tipo empieza a caminar y no correr tanto, y el Espíritu Santo ya está llevando la palabra que escucha y aplicándola a su corazón. Está pensando en esto. Y en algún tiempo empieza a como cambiar de camino. Va por un lado y esperamos que sigue, porque hay muchos que empiecen a dar la vuelta, pero dicen, no, yo no voy por ahí. Y siguen en su camino hacia el infierno. Pero el hecho de que ustedes están aquí y han creído en el Señor Jesús es porque hicieron esa vuelta y creyeron el mensaje de salvación, de que el Señor Jesucristo murió en la cruz por sus pecados y que fue resucitado. ¿No fue así? Y que entonces en ese entonces hiciste una vuelta completa yendo en la dirección opuesta hacia el cielo. Entonces, así estamos en el momento, estamos por aquí en algún lugar en nuestro camino al cielo. Para algunos entonces tenemos más camino para pasar, para otros quizás solo unos pasitos, no sabemos, pero sabemos a dónde vamos y que el Espíritu Santo nos está ayudando todavía, como nos ayudó a entender el Evangelio y creer y nacer de nuevo, entonces ir aquí al cielo. Y lo que tenemos aquí para el propósito de mostrar qué es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es un momento, es un proceso. Es escuchar y creer y dar esa vuelta. Entonces eso incluye todo esto. Hay algunas personas que dicen que uno tiene que arrepentirse y dicen a los inconversos hay que arrepentirse y creer. Bueno, es verdad que uno tiene que arrepentirse, pero cuando uno dice que, algunos dicen pues arrepentirse es dejar su pecado y no volver a ello. Pero un inconverso no lo puede hacer. Nunca debemos decir eso a un inconverso, porque no lo puede hacer. Solamente con el Señor Jesús y el Espíritu Santo nosotros podemos entonces llevar una vida. Sí, y todos nosotros todavía somos pecadores, pero el Señor nos ha salvado y nos salvará cada día de lo que nosotros no debemos haber hecho. Entonces, vamos a seguir aquí y en Juan 3, 5 a 7, Jesús estuvo hablando con un anciano de los judíos que llamaba Nicodemo. Yo creo que muchos de ustedes conocen esta historia. Y era un religioso que había estudiado
el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento no existía. Y él tenía preguntas para el Señor Jesús. Y el Señor Jesús le dijo: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Quiero decir una cosa aquí primero, porque hay mucha confusión en cuanto a lo que dice aquí. No nace de agua y del Espíritu. Y muchas personas dicen, pues no, si no es bautizado, entonces no puede entrar en el reino de Dios. Acá cuando dice que no nace de agua, no se refiere al bautismo. Se refiere al nacimiento natural. Entonces, como nosotros sabemos que cuando nazca así un bebé, entonces el bebé está en una bolsa de agua y esa bolsa tiene que romperse. Entonces es en sí un nacimiento que viene con agua. Y esto lo vemos también cuando seguimos leyendo y dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces está ahí hablando de los dos nacimientos. El primero, todos nosotros nacimos. Es que no aparecimos así nomás. Entonces, nacimos, ¿verdad? Y entonces, este es nacimiento de carne, el nacimiento natural. Pero necesitamos otro nacimiento. Y si hemos creído en el Señor Jesús, entonces hemos nacido de nuevo. Somos nuevas criaturas. Entonces, pero el segundo nacimiento es un nacimiento del Espíritu. El Espíritu Santo, entonces, es el que se encarga de nuestra regeneración, nuestro nacimiento nuevo. Y por eso el Señor Jesús dijo: no te asombres, Nicodemo, de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Él preguntó al Señor Jesús si tenía que volver a nacer, y quizás eso fue como un poco chiste. Me imagino que Nicodemo quizás era un hombre ya gordo y viejo, y quizás, pues, probablemente su mamá no existía todavía, pero si estuviera por ahí, quizás fuera una señorita de esas bajitas, ¿no? No, eso es imposible, ¿no? Que no podía volver porque ya era grande. Pero es un nacimiento, no es carnal, es un nacimiento por el Espíritu a todo aquel que cree. Y leyendo los versículos 13 y 14, en Él, en Cristo, también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él, en Cristo, con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia. Cuando leo en eso, de lo que dice aquí del Espíritu Santo sellando, me hace pensar en los vaqueros, ¿no? Y cuando llegan allí y van en su caballo y tumban la vaca y tienen ahí el hierro y que está caliente y lo sellan. Gracias a Dios que no debamos hacer algo así. Pero también igualmente tenemos un sello, que es el Espíritu Santo. Todos los que hemos creído tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Y es una garantía de nuestra herencia.
¿Y qué es nuestra herencia? Bueno, quizá algunos digan, pues, bueno, yo no tengo mucho, mis padres son pobres y pues realmente no sé si tendría el dinero suficiente para enterrarlos, pero herencia. Pero está hablando de otra cosa, ¿no? Está hablando de nosotros, entonces, que hemos nacido de nuevo, entonces por la obra del Espíritu Santo, somos hijos y herederos de Dios, porque Él es nuestro Padre. Y somos coherederos con Cristo. ¡Qué bendición! Entonces estamos tratando, Dios está tratándonos como hermanos de Cristo. Y el Señor Jesucristo como tratándonos como si fuéramos sus hermanos. Entonces nosotros por toda la eternidad vamos a gozar juntamente con el Señor Jesús su gloria. Eso sí es una herencia que vale la pena tener, ¿verdad? Y la presencia del Espíritu en nosotros es un anticipo de esa gloria que nos espera. 2 Corintios 1, 21 y 22 dice, Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. ¿Dios miente? Nos ha prometido cosas muy maravillosas, ¿verdad? Nos ha prometido así como ser herederos de Él y coherederos con Cristo. ¿Cómo sabemos que eso realmente es la verdad? Porque tenemos el Espíritu adentro. Y también en la última parte del versículo 14 dice, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Y el Espíritu mora en nuestros cuerpos para recordarnos no solamente de nuestra herencia, sino que el Señor Jesús nos compró con su sangre en la cruz y vendrá pronto en el rapto para redimir nuestros cuerpos. Entonces, cuando habla de la posesión adquirida de Dios, está hablando de estos cuerpos. Entonces, nosotros sabemos que algún día podría ser hoy. Hay personas que dicen, pero quién sabe, ya son 2000 años y el Señor no ha llegado. ¿Será que va a llegar en algún tiempo? Podría ser hoy. ¿Está listo? Yo estoy listo. Que venga. Y va a redimir. Ya nosotros le pertenecemos, ¿verdad? Y el Señor no va a dejar escapar a ninguno que le pertenece. El Señor Jesús vendrá por nosotros. Entonces nos llamará. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estamos vivos, entonces en un abrir y cerrar de ojos, ¡ping! Y vamos a estar allí en las nubes con el Señor, con todos los otros creyentes. Y qué bendición va a ser eso. A pesar de que nuestros cuerpos no hayan sido redimidos todavía, son actualmente templos del Espíritu Santo. Y eso es como difícil para nosotros comprender y pensar, sí, es verdad, el Espíritu Santo está aquí. Y si este es un templo,
del Espíritu Santo? ¿Cómo lo estoy cuidando? ¿Qué estoy haciendo con este cuerpo que es templo del Espíritu Santo? Pablo también habló de eso a los corintios y les dijo: ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por un precio? Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Muchas veces no glorificamos al Señor con lo que hacemos. ¿No es cierto? Hace, más de 50 años atrás, y yo llegué a la casa, tenía como 18 años, algo así, 17, 18. Y entonces, y el Espíritu Santo me convenció de mi manera de vivir como cristiano. Entonces vivía con un pie en la iglesia y el otro en el mundo. Eso no funciona. Y aunque yo en ese momento no conocía este versículo, pero eso fue realmente lo que el Espíritu Santo me dijo: David, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tratando el templo que tú tienes? ¿Cómo estás mostrando tu gratitud a Dios por lo que ha hecho o no? Y esa noche, entonces, dije: Señor, yo quiero que también te glorifico en todo. Y fue poco después de eso que el Señor, entonces, a través de un señor que llegó a nuestra iglesia hablando de misiones, entonces, que sabía de que había una misión que estaba trabajando con personas que no habían escuchado el Evangelio. Y el Señor entonces me dijo: David, quiero que tú vayas. Y eso es parte de la historia, como realmente empecé. Pero el Señor quiere que vivamos bien. Y en Efesios 4:30 dice: y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Y acá, cuando habla de la redención, no está hablando del día en que uno llega a Cristo. Está hablando de lo que estamos viendo en cuanto a la redención de nuestro cuerpo, cuando el Señor Jesús venga por nosotros. Entonces, eso es lo que dice en este caso. Entonces, como ya hemos visto, entonces hemos sido sellados como su propiedad y vendrá por nosotros. Pero mientras tanto, si nosotros no estamos viviendo por el Señor, el Espíritu Santo se entristece. Está en nosotros, se entristece. Y nosotros sabemos. Nosotros podemos sentir, yo sé que el Espíritu Santo todavía está conmigo a pesar de que no estoy obedeciendo a Dios. No es un asunto de que si entra el pecado, el Espíritu Santo salga. No es así. Él está acá
como un sello y no va a salir. Y cuando nosotros no caminamos en la verdad, entonces sigue su obra. David, tú estás pecando. Entonces cada vez nos está recordando otra vez. Y no vamos a tener paz hasta que confesemos nuestro pecado. Y cuando le confesamos, ¿qué? Dios es fiel y justo para perdonarnos todo pecado. Porque el Señor Jesús ya pagó. Ya canceló la deuda. No solamente de los pecados pasados, sino también los presentes y también los futuros. ¿Y cómo entristecemos al Espíritu Santo? Ya hemos hablado algo en cuanto a esto. Y este contexto de Efesios 4 nos dice en versículos 31 a 32, sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Así, ¿no? Y si uno lee los versículos antes de versículo 30, también habla de eso. Da una lista de cosas que no debemos hacer. Y somos sus hijos. Y Dios nos tiene aquí y espera que nosotros vamos a comportarnos como hijos del Rey de Reyes. Hijos, príncipes, princesas del Rey de Reyes. Eso es lo que somos, ¿verdad? Y debemos mostrar al mundo esto. Y es el Espíritu Santo. Estamos hablando mucho del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo está haciendo mucho por nosotros. Para hablar de todo lo que el Espíritu Santo hace para nosotros, entonces podría mantenerles aquí hasta por la tarde. Pero no voy a hacer eso. Entonces, pero el Espíritu Santo nos da la victoria sobre los deseos de la carne. En Gálatas 5, 16 a 17 dice, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean. Entonces, la única manera de tener victoria es caminar con el Espíritu Santo. Y quiero que ustedes piensen en eso. Porque si ustedes aún hoy en día, si están caminando con alguien muy especial, ¿van a hacer algo que a esa persona no le gusta? No. Entonces va a comportarse bien. Si nosotros estamos caminando al lado del Espíritu Santo, entonces vamos a hacer lo que Él quiere que hagamos. ¿No es así? Es cuando entonces nos empezamos a mirar por otro lado y de pronto, el Espíritu Santo anda por allí, pero nosotros no estamos andando con Él. Entonces tenemos que, y Él es paciente con nosotros, nos espera. Vamos a seguir juntos. Entonces, en Efesios 1:15a dice, por esta razón también yo. Eso es algo que Pablo dice. Pero, ¿por cuál razón?
porque los efesios escucharon el mensaje de salvación y habiendo sido convencidos por el Espíritu que eran pecadores, creyeron que el Señor Jesús murió por sus pecados y resucitó. Nacieron de nuevo por la obra del Espíritu y fueron sellados en Cristo con el Espíritu como hijos y herederos de Dios. El Espíritu era la garantía de que el Señor Jesús vendría a llevarlos al cielo. Entonces, pensando en todas estas cosas, entonces Pablo sigue hablando y dice, por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Pablo estaba muy agradecido al Señor por la manifestación del fruto del Espíritu en las vidas de los creyentes efesios. Porque aquí estamos hablando de la fe, el amor, que son aspectos del fruto del Espíritu. Tenemos el Espíritu en nosotros. Cuando estamos caminando con el Espíritu, entonces va a empezar a salir el fruto del Espíritu en estas vidas nuestras. Y para Pablo, ver eso en sus hijos, en la fe, fue de mucho ánimo para él. Y hay algo que es de mucho ánimo para todos nosotros. Y este ánimo, ver a personas que hemos así tenido parte en llevarlos a Cristo, o quizás hemos tenido parte en discipularlos en su crecimiento espiritual, y ver lo que pasa en sus vidas y ver cómo están caminando con el Señor. Eso da mucho gozo. Y es cuando nosotros llegamos a Colombia en el año 70, estuvimos un año en Bogotá estudiando español y después fuimos a trabajar en los llanos orientales, en Vichada, con los Guaíbo. Los Guaíbo tenían, en diferentes partes, tenían sus iglesias, tenían sus cultos, pero no habían entendido realmente el Evangelio. Lo habían confundido con sus propias ideas, sus propias creencias, y no era el Evangelio. Y nosotros empezamos allí aprendiendo su idioma y tratando en así una manera básica de demostrarles que lo que el Señor había hecho. Y bueno, esto no llegamos cuando nosotros estábamos ahí, estuvimos ahí unos 11 años, no vimos así un cambio o así un entendimiento realmente espiritual, pero nuestros compañeros siguieron trabajando. Y ¿sabe qué? Es un gran gozo para nosotros hoy en día encontrarnos con guaíbos que son hermanos en la fe, que son misioneros enviados por su propia iglesia, yendo a otras partes con el Evangelio. Y esto es da mucho gozo a nosotros. Parecía como algo imposible hace 50 años. Pero, ¿cómo fue el coro? No hay imposible para Dios. ¿Ah? Él salvó a nosotros y salvó también a ellos. Y esto es una bendición. Hace como un mes nos estaba visitando una señora de
de Venezuela que ha sido promotora de misiones en Venezuela por muchos años. Y ella nos trajo noticias de los misioneros venezolanos que todavía están trabajando, a pesar de las dificultades, están en la tribu continuando con su ministerio y que van bien. ¿Sabe qué? Nos estaba diciendo de personas que nosotros habíamos tenido parte en su preparación para ir allá y a trabajar. También, eso da gozo, da mucho gozo. Y entonces eso es lo que estaba pasando con Pablo a medida que estaba viendo lo que Dios estaba haciendo en las vidas de los efesios. Y no todo es así como cuando pensamos en toda la gente que nosotros han pasado por el instituto en Venezuela, aquí en Colombia. No todos son o traen hacia ese gozo. Como Pablo dijo que hay otros que me hace llorar pensar en ellos. Pero gracias, Señor, por lo que Él está haciendo en otras vidas. Y así cuando pensamos en esto, la obra del Espíritu Santo en esas personas, entonces como el Espíritu Santo produce su fruto, entonces todo, amor, paz, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe o fidelidad, mansedumbre y dominio propio en nuestras vidas. Entonces es una gran bendición. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Entonces aquí, eso como una ilustración. Espero que nuestras vidas sean así. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Y aunque los efesios eran fuertes en su fe y se amaban los unos a los otros, Pablo oraba que su Dios y Padre les enseñara a conocerle mejor. En Efesios 1:17 dice: le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Y entonces quería que Pablo no estaba diciendo: ay, qué bueno, ustedes han llegado. Dijo, no, estaba orando que el Señor les diera así como sabiduría espiritual, percepción, para crecer, para conocer mejor a Dios. Entonces, ¿cómo podemos conseguir esta sabiduría espiritual y percepción para que nosotros crezcamos en el conocimiento de Dios? ¿Cómo? Por la palabra. Ajá. ¿Será que alguien nos podría ayudar con la palabra? El Espíritu Santo, por supuesto. En Juan 14:26 Jesús dijo: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre envía en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Todo. Y realmente es maravilloso. Uno dice, pero ¿cómo funciona eso? ¿Y cómo nos enseña el Espíritu Santo? Y a través del estudio de la palabra de Dios. Jesús regañó a los fariseos
por no reconocerle por medio de las Escrituras. Estaban leyendo las Escrituras, memorizando las Escrituras, pero rechazaron a Jesús. Y Jesús les dijo, y su palabra, la palabra de Dios, no la tienen morando en ustedes porque no creen en aquel que Él envió. Ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí. No estaban leyendo todo eso, ni se dieron cuenta que estaban hablando del Señor Jesús. Algo para nosotros, el Espíritu Santo nos enseña a perezosos, ¿verdad? Es verdad. Tenemos que saturarnos de la palabra de Dios, comparando pasaje con pasaje, y mientras estudiamos, el Espíritu Santo nos enseña. Y funciona. Funciona. 1 Corintios 2, 12 a 13. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios. Y nota que aquí dice, hemos recibido. Tenemos el Espíritu. Para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Uno encuentra personas que dicen, bueno, yo no tengo que estudiar tanto porque el Espíritu Santo siempre me dice qué quiere decir. Están mintiendo. Porque una persona que no estudia la palabra, si abre su Biblia en cualquier punto y lee y dice, sí, así es. Esto es ta. Ten mucho cuidado con esa persona. Porque el Espíritu Santo nos enseña a través de un estudio. Entonces, eso quiere decir que tenemos que estudiar. Si estamos estudiando un tema, entonces, bueno, si lo menciona en Efesios, ¿qué tal en Romanos? O en Corintios, o en Timoteo, o aún en el Antiguo Testamento. Estamos mirando y buscando para que tengamos el cuadro completo y no solamente un pedacito, porque así nosotros sí vamos a entender. Y cuando, honestamente, le digo que es una gran bendición ver cómo el Espíritu Santo nos da entendimiento cuando estamos estudiando. Y debemos, Señor, cuando vayamos a leer la palabra, Señor, enséñame por tu Espíritu. Pero que seamos así insistentes en la palabra, estudiándola toda. Es muy importante. Y es indispensable la ayuda del Espíritu Santo si vamos a crecer en nuestro conocimiento de Dios. Efesios 1, 18, 19 dice, mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Hay muchas cosas. La Biblia está llena de muchas cosas. ¿Y saben qué? Uno puede estudiar la Biblia toda la vida y aún así, al llegar a la palabra, entender cosas que no entendimos antes.
Es maravilloso eso. No podemos exhaustar lo que está aquí. Nunca podemos llegar a decir, bueno, eso lo he leído. Ya lo sé todo. No lo sabemos todo. Es una cosa maravillosa de la palabra de Dios, que siempre nos enseña, siempre hay algo más que podemos aprender. Y hablando acá, también, pues estuvimos viendo ahí atrás, Pablo dice, mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados. Y para nosotros que enseñamos la palabra de Dios, ¿sabe qué? Esa es nuestra oración. Señor, abre los ojos de la congregación, los ojos de su corazón, para que puedan ver la verdad. Y quiero hablar de eso. En primer lugar, la persona no creyente es ciega. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. El inconverso dice, ¿qué es eso? Eso no lo entiendo. Pero, ¿por qué? No tiene el Espíritu Santo que le está ayudando a entender la palabra. Y el nuevo creyente no ve claramente. 1 de Pedro 2:2, desean como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Muy importante. Debe haber así como un deseo de todo creyente de estudiar la palabra de Dios. Y Pedro dice, debe ser como un niño recién nacido. Los recién nacidos pueden hablar. Pero siempre dicen a la mamá cuando tienen hambre, ¿verdad? Un recién nacido le va a decir, ¿verdad? A no ser que esté enfermo. Le va a decir. Entonces, así debemos ser nosotros con la palabra de Dios. Y el creyente carnal tampoco ve claramente. 1 Corintios 3:1-3. Así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aun ahora pueden, porque todavía son carnales. Pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres del mundo? A decir carnales, un cristiano que realmente, entonces, no ha habido mucho cambio en su vida. Sigue viviendo como un incrédulo. Cuando yo era adolescente, a veces nos preguntábamos entre nosotros, ¿y qué era la diferencia entre un creyente y un incrédulo? Bueno, realmente nosotros no éramos así como creyentes muy fervientes y éramos muy mundanos. Entonces,
no pudimos ver mucha diferencia, pero debe haber una diferencia. Debe haber una diferencia. Y también el creyente atrofiado. En Hebreos 5, 11 a 14 leemos: acerca de esto tenemos mucho que decir, y es difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír. Pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de las palabras de Dios, y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los que han alcanzado madurez, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. ¿Y ustedes conocen personas así? Es triste, pero existe, ¿no? Y aunque una de las causas de la atrofia espiritual puede ser la carnalidad o mundanalidad, otra es la falta de alimento apropiado. Creo que ustedes han visto así fotos de niños que nunca han recibido comida sólida. Entonces, aunque hayan pasado ya el tiempo en que deben empezar a comer comida sólida. ¿Y cómo son? Son bebés, niñitos, gorditos, pero malnutridos. Porque es muy importante. Nosotros no podemos vivir toda la vida chupando tetero. ¿No es verdad? Entonces, esto parece haber sido la causa de la atrofia de los creyentes hebreos. En Hebreos 6, 1 a 2, dice: por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces el autor de Hebreos dice, tenemos que avanzar. Y estaban estancados en enseñanzas muy importantes, pero elementales. Todavía estaban en la primaria cuando deberían estar en un seminario. Por ejemplo, hay predicadores que insisten en predicar el Evangelio en cada culto. Insisten, no. Nuestra labor es enseñar el Evangelio. Entonces, todos los domingos, así, enseñan el Evangelio a personas generalmente que ya han creído. Pero todos los domingos tienen así la misma dieta. ¿Van a crecer bien? ¿El Evangelio es importante? Claro. ¿El Evangelio es maravilloso? Sí. Pero Dios tiene mucho más que decirnos. Y quiere, si vamos a crecer, tenemos que estudiar no solamente el Evangelio, sino toda la Biblia. Entonces debemos tener hambre por un churrasco espiritual en vez de un tetero. ¿Verdad? Lee tu Biblia. Ora cada día si quieres crecer. ¿Sabe qué? Eso fue un coro
que nos enseñaron cuando yo era niño. Lee tu Biblia, ora cada día. Y entonces nosotros niños tenemos, sí, quiere crecer. Es la verdad. Pensando en esto, ¿lees tu Biblia cada día? ¿Cada semana? ¿Cada mes? ¿Nunca? ¿Dónde estamos ahí? Tú sabes. ¿Quieres crecer espiritualmente? ¿O estás contento con tal que tengas tu boleto de entrada al cielo seguro? Muchas veces hay personas que dicen, estoy bien porque el Señor Jesucristo me salvó y yo sé, estoy seguro, si muero hoy, entonces voy directamente al cielo. Bien, eso es maravilloso saber eso. Pero hay más en la vida cristiana que eso. Y si nosotros vamos a crecer, tenemos que estar en la palabra. 2 Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Que eso sea la verdad en cuanto a cada uno de nosotros. Que aprendamos a manejar con precisión la palabra de Dios. ¿Quién está en nosotros para ayudarnos a hacer eso? El Espíritu Santo. Oremos. Papá, te damos muchas gracias por lo que hemos visto esta mañana. Gracias por darnos el Espíritu Santo. Y gracias que está viviendo permanentemente en nosotros. Gracias por todo lo que hace para enseñarnos. Y te pido, papá, por cada uno acá, que cada uno pueda apreciar tu palabra y que la pueda estudiar y que pueda encontrar todas estas bendiciones que tú tienes para nosotros. Que eso sea así nuestro churrasco de todos los días. En nombre de Jesús. Amén. Quiero contarles alguna de hace muchos años conocimos a una señorita, ya era de edad, y ella en un día cuando estuvo leyendo la palabra, se dio cuenta que si ella escribía lo que había leído, lo recordaba mejor. Entonces ella dijo, yo sé qué voy a hacer. Empezó con Génesis y cada día escribió en su letra, que era muy bonita, no como la mía, escribió así, a su pulso, lo que había leído. Después de poco más de 2 años, había llegado al final de Apocalipsis. Entonces, tomó todo eso y ella entonces hizo no punto de cruz, sino el otro, tapestría, hizo una cubierta y para lo que había hecho. Y seguía otra vez con otra Biblia, escribiendo la Biblia de nuevo otra vez.
Creo que la última vez que la vimos, ya muy anciana, dijo, no puedo más, porque no puedo ver muy bien. Pero había terminado su 7ª Biblia a mano. Y eso lo hizo como entre un año y medio y 2 años y medio. Toda la Biblia. ¿Cuántos de ustedes han leído toda la Biblia? Si nunca lo han hecho, deben empezar. Es una bendición y el Espíritu Santo les va a ayudar.